Muy bien, ya estamos con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Una semana en la que se conocieron los últimos datos del comercio exterior, del balance comercial de la Argentina, que mostró en agosto la mayor caída, el superávit de todo el año, con una caída del 59%, un dato importante porque este balance decreciente es uno de los motivos que está presionando justamente o que está contribuyendo a la importante caída de reservas internacionales que tuvo el Banco Central a lo largo de este 2013 de cerca de 8.000 millones de dólares. Pablo, ¿te preocupa la situación del balance comercial del país, este deterioro que viene habiendo en superávit? Sí, sin duda, es uno de los temas, yo diría, de mayor gravedad que se está planteando. Hay una notoria, clarísima pérdida de competitividad de la economía argentina, por eso las exportaciones prácticamente no están creciendo. No tenemos caída todavía pronunciada de los precios de los commodities y eso de alguna manera está manteniendo los montos totales de las exportaciones. Ahora, por el lado de las importaciones, la situación es francamente catastrófica. Están creciendo las importaciones de energía a un ritmo del orden del 30, 40, 50% por año. Es un fracaso. El dato de agosto fue muy significativo, sí. Un incremento del 102% sí, por en eso las importaciones. No quiero tomar el dato del 102 porque bueno, puede ser exagerado estacionalmente, pero estábamos con importaciones energéticas creciendo al 50, 60% sobre base anual. Es la catástrofe de la política energética. Y por otro lado, evidentemente se sigue fugando el dinero, como decían recién ustedes, por la cuestión del turismo. Los turistas que vienen no liquidan obviamente los dólares que traen en las casas de cambio oficiales, porque se los pagarían a 5,70 cuando en el mercado está a 9,50. En fin, hay un franco descalabro del frente externo que yo creo que va a traer consecuencias complicadas en los próximos meses. Si no hay francamente un cambio en este plano, las cosas se están yendo bastante peor que en el peor de los escenarios que uno podía imaginar, digamos, al principio de este año. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno para enfrentar esta problemática? Bueno, yo creo que el origen de todo esto es fiscal. Tenemos un enorme desequilibrio en las cuentas públicas que se está solventando con emisión de moneda, y esta emisión excesiva de moneda simplemente termina repercutiendo en el atraso cambiario y en el mercado de cambio finalmente. Entonces hay cosas que a mí me sorprenden. El gobierno yo creo que ha perdido totalmente el rumbo. Va el presidente de Aerolíneas Argentinas a explicar al Congreso que la empresa va a perder plata hasta el 2018. Así, suelto de cuerpo, como si estuviéramos viviendo en la opulencia, está perdiendo 2 millones de dólares por día, y le dice a los diputados y senadores, sí, voy a seguir perdiendo dinero hasta el 2018. Es una cosa que es difícil de creer realmente, cuando se cae a pedazos el sistema ferroviario, las rutas, los puertos, etcétera. Es decir, el gobierno no tiene idea de cuáles son las prioridades racionales en un ejercicio lógico del gobierno. De todas formas, ¿crees que este problema se resuelve, el problema, digamos, del frente externo, de la pérdida de competitividad, solo, digamos, con un ajuste, digamos, o con un gasto público más prudente? ¿Cuál es el problema que tiene hoy el gobierno? Si hoy el gobierno ajustara el tipo de cambio, pero siguiera con esta política fiscal, terminamos en un Rodrigazo, seamos serios. Eso es indiscutible. Entonces, si no hay muestras fehacientes de que el gobierno tiene realmente un compromiso en materia fiscal sólido, tocar el tipo de cambio es una locura, va a provocar una situación de espiralización y la brecha, lejos de acortarse, se va a agrandar. Eso lo sabe cualquier economista casi junior. Entonces, hay un cierto cambio que es requerido en la manera en que el gobierno percibe la realidad de los hechos. Por eso hago hincapié, por ejemplo, en este tema que globalmente no es muy importante, pero sí es muy significativo. Como, por ejemplo, decir, bueno, vamos a seguir teniendo déficit en aerolíneas durante 4 años más. Como si esto fuera un hecho menor y sin ninguna importancia. Entonces, si el gobierno no recentra realmente su percepción de la economía, creo que vamos a ir muy mal. ¿Para qué te parece, Pablo, que puede pasar con los bonistas, con los fondos buitres, y si pensás que hay que pagarles con reservas internacionales y las reservas aguantan hoy en día un pago, por ejemplo, para los bonistas? Yo estoy mucho más preocupado por el pago del cupón del PBI, por ejemplo. Es decir, el gobierno dibuja cifras de crecimiento y de inflación que nadie cree, porque son ya risibles en grado, digamos, superlativo. Y además
va a pagar 4.000 millones de dólares a fin de año porque el Producto Bruto supuestamente creció. Realmente, eso es otro signo de pérdida total del sentido de la realidad. Bueno, es decir, es un tiro en el pie perfecto. Le miente a todos, ya nadie le cree, pero además la mentira esa cuesta 4.000 millones de dólares. En su momento decían, digamos, que se empezaron a manipular los índices del INDEC para no pagar los bonos atados a la inflación. Pero ¿no? la realidad es que estamos en septiembre, fines de septiembre, y el gobierno sigue diciendo alegremente que la economía creció el 5,5, el 6, el 7, el 8. Es una locura. ¿Qué va a pasar a fin de año? Es decir, ¿van a pagar el cupón o van a defoltear? Y si pagan, el Banco Central va a perder 4.000 millones de dólares de reservas de la noche a la mañana. De todas formas sería el cupón del 2014, ¿no? Así que tiene bastante tiempo, digamos, para decidir qué va a hacer, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece que va a pasar después de las elecciones? Porque hay tiempo todavía para arreglar los números de crecimiento. Quizás esto sea parte del discurso preelectoral, decir que la Argentina viene creciendo al 5, al 6% y después pueden cambiar un poco, ajustarse más Así a la le va, realidad. ¿no?, en materia electoral. Pero digo, la realidad es que el gobierno necesita recentrarse, necesita volver a la realidad. Es decir, ya hay ciertas cosas que se han tornado grotescas, que se insista, por ejemplo, con que la inflación es del 10%, con que la Argentina está creciendo, que estamos en el mejor de los mundos. Es decir, hay una... Y la opinión pública lo percibe, es decir, porque todos nos damos cuenta de que este discurso no tiene nada que ver con las realidades. Es como si la presidenta viviera en una burbuja. Y yo creo que si no hay una ruptura fuerte en eso, es muy difícil que cualquier reorientación de la política del gobierno resulte realmente creíble. Por eso vos no esperás, luego de las elecciones, ningún cambio sustancial en el rumbo económico. Bueno, si uno se atiene a las declaraciones que emite el gobierno, no, va a haber una ratificación y una profundización del rumbo. Eso es lo que está diciendo Cristina en cada uno de sus discursos. De todas formas, ¿no ves al gobierno obligado por las circunstancias económicas a hacer ese Por cambio supuesto todavía? que está obligado, pero ya está obligado hoy. Se está deteriorando el superávit comercial a un ritmo absolutamente inaudito. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Qué va a pasar el día que se anuncie que hubo déficit comercial en un país que carece totalmente de financiación externa? ¿Qué va a pasar ese día? No, indudablemente. A ver, ¿qué va a pasar? De todas formas, ¿A cuánto va a estar el dólar paralelo? Da la impresión de que todavía el gobierno tal vez confía en que las reservas internacionales que tiene el Banco Central le alcanzan para llegar tal vez hasta el 2015, ¿no? Hasta O se finales. frenará. Eso es una ingenuidad. Todos los presidentes que apostaban que llegaban hasta el fin de su mandato pegando las cosas con... Bueno, Menem llegó con bastantes dificultades, ¿no? Al final de su Sin mandato. duda, pero no teníamos para nada una situación de esta naturaleza. No, es indiscutible. Es indiscutible que no había de ninguna manera una situación. Además, el país tenía crédito. Es decir, cuando uno tiene crédito y cuando uno no tiene crédito, está en una situación muy distinta. La Argentina tiene todo el frente externo derrumbándose, estamos perdiendo todos los juicios, tenemos ya prácticamente imperiosamente la necesidad de arreglar los temas del juicio con el SIADI, del Club de París, estamos perdiendo los juicios con los holdouts, estamos pendientes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos diga que sí o que no a un planteo de apelación de la Argentina. Es decir, estamos realmente en una situación muy complicada, con lo cual esto de que el gobierno tiene todavía 2 años para darse vuelta, no tiene 2 años, no sé si tiene 2 meses, es decir, no sé si realmente no estamos en una situación en la cual se requiere un cambio de orientación y sobre todo un cambio en la percepción que el gobierno tiene de la realidad, es decir, asumir las cosas con realismo y dejarnos de la fantasía, ¿no? Te decía, una de las cosas puede ser frenar importaciones, ¿no? Porque las importaciones siguen subiendo, administrar un poco más el comercio interior y con eso pueden llegar tirar un poco más. En el digamos, campo ¿no? de la locura directamente. Porque vos, yo, todos conocemos decenas de personas que no se pueden operar, por ejemplo, porque Faltan insumos. Faltan insumos. Entonces no te podés operar porque tal insumo importado no hay. Ahora, uno abre los diarios del sábado y el domingo, está lleno de BMW, de Audi, en venta, con stock, entrega inmediata, etc. Entonces, ¿quién está manejando el comercio exterior? ¿Un demente? Es decir, posterga importaciones de productos médicos y la importación de autos de lujo está absolutamente abierta. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿Así se administra el comercio exterior? bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Pablo Rojo sobre la situación de la economía argentina, sobre el deterioro, el grave deterioro en el superávit comercial que pone a la Argentina, digamos, en condiciones de tener que enfrentar rápidamente los problemas que hoy está experimentando. Nos vamos con este análisis, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.